No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate X Ruby. Restos del destino. Capítulo 18. N/A. Volumen 2 Op. Peace Sign de Jonathan Jounshiro respiró hondo para tratar de estabilizarse mientras retrocedía rápidamente lejos de su oponente, con la espada agarrada con fuerza en sus manos. Una vez más, era el momento de algunos focos de atención en la clase de la profesora Godoichi. Esta vez, parecía que quería enfrentar a los dos mejores estudiantes del año. Así fue como Shirou se encontró de pie frente a toda la clase y luchando nada menos que contra el orgullo de Argus, Piránicos. Y no estaba muy feliz por eso. Por supuesto, Shirou sabía que él era uno de los pocos que se sentía así. Cuando se hizo el anuncio, un silencio cayó sobre toda la sala mientras los estudiantes reunidos procesaban esta información antes de estallar rápidamente en murmullos tan numerosos que la profesora Godoichi tuvo que gritar para recuperar el orden. Como los dos ejemplos de su año, una pelea entre Shiro y Pirra a menudo había sido tema de debate entre los estudiantes y, sin duda, también de una buena cantidad de apuestas. Pirra era la superestrella en ascenso, el modelo de un verdadero cazador, el ídolo invencible que no había sido golpeado ni una sola vez durante los combates y la mascota de una querida marca de cereales. Shiro era una figura desconocida que era objeto de innumerables rumores, un desválido, nunca había sido golpeado y había estado en una serie de peleas de alto perfil con una organización criminal. Fue una pena para ellos que Pirra también fuera una de las personas disgustadas con la publicidad de su pelea. El equipo JNPR conocía la semblanza de Shirou de la misma manera que Shirou y el equipo Ruby conocían la de Pirra. A ambas partes no les gustaba mostrar todas sus capacidades en situaciones públicas si podían evitarlo y, por lo tanto, ambas partes se estaban conteniendo considerablemente. Se estaba haciendo un esfuerzo, de eso no podría haber duda, pero el equipo Ruby y los demás del equipo JNPR podían decir que los dos básicamente estaban jugando. Ruby y Black en particular, que habían visto cómo era cuando Shiro hacía todo lo posible, podían ver la relativa falta de esfuerzo que se mostraba. La pelea había estado ocurriendo durante aproximadamente un minuto sin que ninguna de las partes lograra un golpe exitoso y Shirou tarareó cuando se dio cuenta de que iba a perder. En el nivel de habilidad que se sentía cómodo mostrando usando solo su espada, sus posibilidades de derrotar a Pirra eran escasas en el mejor de los casos. Sus ventajas eran simplemente demasiado numerosas y su habilidad era igual, si no mayor, que la de él, por lo que no había oportunidades reales de las que él pudiera aprovechar. Contempló brevemente usar el falso estilo de apertura de Archer, pero rápidamente dejó de lado ese pensamiento. Estaba hecho para usar con dos armas, no estaba desesperado por ganar esto, y realmente no quería presumir tanto. Con esa comprensión en mente, Shiro volvió a cargar. Incluso si no era probable que ganara, todavía quería dar una buena actuación viendo cómo se calificaba esta pelea. Si simplemente perdiera, nunca escucharía el final de muchas personas, independientemente de su razonamiento. La pelea entre Shiro y Pirra fue breve pero, para la mayoría de los estudiantes, intensa. Bailaban uno alrededor del otro, sus espadas a menudo pasaban escasos centímetros de la piel del otro y chisporroteaban donde chocaban. Shiro fue la primera en conectar un golpe directo con un puño giratorio en la sien izquierda, para gran entusiasmo de la clase, pero Pirra rápidamente le devolvió el golpe con una patada en el talón que casi lo envía volando fuera del escenario. Después de casi 5 minutos de lucha sólida, ambos combatientes respiraban con dificultad y se miraban mientras esperaban que el otro hiciera un movimiento. Ambos estaban en amarillo y todo lo que se necesitaba era un golpe sólido de cualquiera de las partes para poner fin. Shiro apretó el agarre de su espada antes de lanzarse hacia Pirra, cerrando los 10 metros que los separaban en un segundo. Habiendo visto su señal, Pirra levantó su escudo para bloquear el corte horizontal de Shirou, pero se vio obligada a dar una voltereta frontal cuando hizo la transición a un deslizamiento para sacar sus piernas. Cuando aterrizó, atacó detrás de ella con su escudo, lo que obligó a Shiro a balancearse hacia atrás, antes de seguir con un corte propio mientras Shiro intentaba apuñalar.
Rápidamente se hizo evidente que iba a perder este intercambio, una línea recta es mucho más corta que una curva, y estaba demasiado comprometida con su ataque para esquivarlo, por lo que en su lugar se adentró más en su ataque e hizo lo único que le dijeron nunca hacer, ni siquiera con su apariencia. Ella soltó su espada. Ya no restringida por el impulso de la espada y con Shiro ahora fuera de lugar para obtener toda la potencia de su estocada, Pirra apretó el puño y clavó a Shiro en la mandíbula con un derechazo cruzado, incluso cuando sintió que su espada raspaba el aura sobre su espalda. Shiro salió volando por el impacto y aterrizó pesadamente sobre su espalda, con la espada aún en la mano mientras rodaba hasta detenerse. Sin embargo, en lugar de saltar de inmediato, simplemente se quedó allí mientras sonaba la sirena y Pirra era declarada ganadora. Pirra se tomó un momento para recuperarse antes de envainar sus armas y caminar hacia Shiro, con una mano extendida para ayudarlo a levantarse. Él la miró por un segundo antes de sonreír y agarrar la mano ofrecida mientras la multitud comenzaba a vitorear. «Excelente trabajo, los dos», dijo la profesora Godwich después de recuperar el control. «Señorita Nikos, no debería tener problemas para calificar para el torneo. Ahora, antes de que termine la clase de hoy, me gustaría recordarles a todos que, aunque el baile es este fin de semana, todos irán a su primera misión el lunes siguiente. Si bien las misiones que todos podrán elegir serán relativamente benignas, su vida aún podría estar en juego, así que no se excedan en el baile». Casi tan pronto como el profesor se detuvo, sonó la alarma de fin de periodo. Eso será todo. Clase terminada. Fuera del auditorio que servía como salón de clases cada vez que tenían focos, los equipos Ruby y JNPR, junto con Shiro, hablaban entre ellos mientras se dirigían a su próxima clase. «¿Sabes? Me pregunto quién ganaría si Shiro y Pirra realmente hicieran todo lo posible», dijo Nora mientras miraba a los dos en cuestión. Shiro y Pirra compartieron miradas curiosas, ninguno de los dos estaba seguro de la respuesta tampoco. «Sí, ninguno de ustedes usó sus semblanzas, ¿verdad? Eso lo convertiría en un juego de pelota completamente diferente», agregó Jan. Incluso sin su semblanza, Shiro no estaba haciendo todo lo posible solo con su espada normal, observó Ruby mientras miraba al pelirrojo por el rabillo del ojo. Si bien no estaba negando su afirmación, ciertamente tampoco se veía cómodo. Tampoco Pirra. «Si bien no la he visto hacer todo lo posible, sé que es capaz de más que eso», dijo Jaune mientras él, a su vez, miraba a la igualmente incómoda Pirra. «Ustedes dos se contuvieron porque no les gusta presumir, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a algún lugar apartado después de clase para que así podamos ver quién ganaría realmente?» Jan sugirió. Shiro y Pirra dejaron de mirar al cielo y al suelo, respectivamente, y volvieron a prestar atención el uno al otro. Incluso Shiro no pudo evitar sentir curiosidad por saber cómo resultaría esa pelea. «No tengo objeciones», dijo Pirra mientras comenzaba a evaluar adecuadamente a Shiro. «Yo tampoco», dijo Shiro mientras volvía la mirada al frente. Si lo atrapaban mirando a Pirra, la fábrica de rumores se volvería loca. Entonces está encendido. Hombre, es una lástima que sean tan reservados. Podríamos hacer que el banco vendiera boletos para la pelea del siglo. Nora dijo animadamente. «No sé ustedes, pero estoy ganando dinero de todos modos», dijo Jan mientras se acercaba sigilosamente a Ren. Cuando todos menos los dos luchadores comenzaron a hacer sus apuestas, Shiro no pudo evitar sentir que acababa de cometer un terrible error. Oye, Blake, ¿estás bien?», Jan preguntó mientras se sentaba en la cama de su pareja. Actualmente era un periodo libre, por lo que el equipo Ruby había decidido colectivamente pasarlo descansando en su habitación. Blake se cruzó de brazos y suspiró, la insinuación de círculos oscuros bajo sus ojos hizo que la acción casi pareciera un bostezo. Estaré bien. ¿Estás seguro de eso? Esta investigación está empezando a trastornar tu cabeza. Incluso te quedaste dormido durante el combate de entrenamiento de Shiro y Pirra. Las últimas noches, el equipo Ruby, acompañado por Shiro, había estado tratando de cazar a Roman Torchwick y Witefang sin éxito.
Weiss, que había estado repasando sus notas de clase, habló, marcando puntos con los dedos mientras los hacía. No puedes dormir, casi no comes fuera del desayuno y, para ser honesto, tus calificaciones han estado sufriendo. ¿Crees que me importan las calificaciones?, dijo Blake mientras se levantaba abruptamente, empujando la cama en el proceso. Jan soltó un grito de sorpresa y rápidamente se movió para estabilizar su cama cuando comenzó a balancearse. La vida de las personas está en juego, dijo mientras señalaba vagamente hacia la ventana. Habiendo confirmado la seguridad de su cama, Jan se acercó para tomar suavemente la mano extendida de Blake. Lo sabemos y todavía estamos tratando de averiguar qué está tramando Torchwick. Gracias a ti, sabemos que están operando en algún lugar fuera del sureste de Vale, dijo Ruby desde donde estaba sentada sobre su cama. Y los registros de la compañía Schne señalaron a Vale como el objetivo principal de los robos de Dust en los últimos meses, dijo Weiss mientras cerraba su cuaderno y se movía para sentarse en el borde de su cama. No te olvides de su tecnología militar perdida también, agregó Jan, mientras acariciaba lentamente el dorso de la mano de su pareja con el pulgar. Ni siquiera sabía que podía sentir tensión en las manos de alguien. Blake extrajo su mano de la de Jan y prácticamente marchó hacia el centro de la habitación, pero todavía hay preguntas sin respuesta. Blake, no podrás encontrar nada si ni siquiera puedes mantener los ojos abiertos. Ruby dijo con exasperación mientras saltaba de la cama, teniendo cuidado de no golpear a Weiss. Deberías ir al baile con nosotros, dijo Jan mientras también se levantaba. Todo lo que te pedimos es que te lo tomes con calma por un día. Será divertido. Weiss dijo, poniéndose de pie para que no se quedara fuera. Jan y yo nos aseguraremos de ello. ¿Sí? Estamos planeando todo el evento. Jan exclamó con un movimiento de sus puños. Blake se dio la vuelta para encarar a su equipo, la sorpresa grabada en su rostro. Disculpa. La misión fuera del equipo XV duró más de lo esperado, agregó Weiss. Entonces, nos pidieron a Weiss y a mí que retomáramos donde lo dejaron. Y ahora podemos asegurarnos de que tengas la noche perfecta, dijo Jan mientras colocaba su brazo sobre los hombros de la heredera. Weiss se acercó y golpeó a Jan en la frente, lo que provocó que la rubia gritara y quitara el apéndice ofensivo para frotarlo. Y, una vez que todo termine, regresaremos a nuestra búsqueda, descansados y listos. Entonces, ¿qué piensas?, Ruby preguntó con una mirada esperanzada. Blake miró entre los rostros esperanzados de sus compañeros de equipo y apretó los dientes, gruñendo mientras luchaba por combatir la creciente irritación y el pánico dentro de ella. Creo que esto es una pérdida de tiempo colosal, dijo finalmente mientras salía de la habitación. Estaré en la biblioteca. Una vez que la puerta se cerró detrás de Blake, Jan prácticamente se desinfló. Genial, dijo sarcásticamente mientras se derrumbaba en la cama de su pareja. Ella no puede seguir así, dijo Weiss mientras se apoyaba en la estantería debajo de la ventana y se cruzaba de brazos. Tal vez deberíamos hacer que Shiro hable con ella. Ruby sugirió mientras se sentaba en la cama de Weiss. Esos dos parecen terriblemente cercanos, Jan negó con la cabeza mientras tarareaba su desaprobación. Blake es nuestro compañero de equipo, así que deberíamos ser nosotros quienes lo manejemos. El trío se sentó en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos, antes de que Jan volviera a hablar, girando la cabeza para mirar a su equipo. Entonces, ¿ustedes dos planean llevar a alguien al baile? No particularmente, respondió primero Weiss. La mayoría de los chicos que he conocido solo están interesados en mi nombre y estado. Además, ninguno de ellos me ha llamado la atención. ¿Qué hay de ti, Rubes? Oh, bueno, ya sabes, realmente no hay nadie en particular, ciertamente nadie a quien pensaría en preguntarle, así que solo estaba pensando en, ya sabes, ir solo. Ruby había estado mirando a todos lados excepto a Jan durante eso y terminó con una risita nerviosa. Jan rápidamente se sentó y se deslizó más cerca del borde de la cama, claramente sin creerlo. Incluso Weiss se giró para mirarla con una ceja levantada. ¿Justo ahora? Jan preguntó maliciosamente. Podría haber jurado que había alguien a quien le habías echado el ojo.
Una cierta pelirroja que podría ser la mejor cocinera de Remnant, tal vez. El rostro de Ruby se puso rojo tan rápido que Yang casi temió que se desmayara. ¿Qué? No, quiero decir, ¿cómo podría? No, eso sería, quiero decir, vamos, Yang. ¿Qué podría hacerte pensar que me gustas, Shirou? Bueno, caramba, no lo sé, hermana. Pasas mucho tiempo con él, escuchas sus consejos más que probablemente los de cualquier otra persona, tu cara está tan roja que tu capa está a punto de ponerse celosa, y estoy bastante seguro que te he visto desnudarlo con los ojos un par de veces, dijo Yang, marcando los puntos con los dedos. Yo no he hecho tal cosa. Ruby gritó, inmediatamente poniéndose de pie, su rostro amenazando con volverse nuclear. Ahora que ella lo mencionó, le has estado prestando mucha atención últimamente, agregó Weiss, con el ceño ligeramente fruncido. Bueno, claro, quiero decir, ¿quién no lo haría cuando tiene tanto que decir y todo es tan interesante? Y, al ver las miradas que sus compañeros de equipo le estaban dando, Ruby gruñó de frustración mientras bajaba la cabeza derrotada. Bien, gritó, levantando los brazos. Me gusta Emilia Shirou, está bien. Se volvió a sentar en la cama de Weiss y se cruzó de brazos, apartando la mirada de su equipo en una combinación de resoplido y puchero. ¿Ves? ¿Fue tan difícil de admitir? Yang preguntó con una sonrisa. Entonces, ¿vas a invitarlo al baile? No. Él no saldría conmigo de todos modos. Yang inclinó la cabeza, ¿qué te hace decir eso? Porque Blake obviamente está interesado en él y son muy cercanos, así que por supuesto que él querría salir con ella. Ruby explicó como si fuera la cosa más obvia del mundo. Yang estaba orgullosa de su hermana pequeña, socialmente incómoda, no solo por darse cuenta de esas pistas, sino también, hasta cierto punto, por comprender sus sentimientos por su amiga pelirroja. Si esto hubiera sucedido no hace ni siquiera un año, Ruby no solo no habría pensado en todo el tiempo que Blake y Shirou pasaron juntos, probablemente tampoco habría pensado en sus sentimientos incipientes por el niño. Si bien Yang dudaba de que lo que Ruby estaba sintiendo fuera real, como primer enamoramiento, podría hacerlo mucho peor que Shirou. Yang se inclinó hacia adelante para descansar sus brazos sobre sus rodillas mientras le sonreía a su hermana pequeña y líder, no me preocuparía por eso. Incluso dejando de lado lo que acaba de suceder, la relación de Blake con Shirou es complicada y ella no planeaba preguntar. Él fuera. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Ruby, mirando a su hermana por primera vez en el último minuto más o menos. Hablamos de eso el otro día. Estás libre en lo que a ella respecta, hermana. Bueno, tal vez, pero solo porque ella no planea invitar a salir a Shirou no significa que él no la invitará a salir. Puede que no. De cualquier manera, todavía no lo ha hecho y no sabes lo que te dirá hasta que le preguntes. Pero ¿y si me rechaza? No quiero arruinar nuestra amistad. No lo harás. Lo peor que sucederá es que las cosas serán un poco incómodas por un tiempo, pero luego todo estará bien. Confía en mí, lo sé, he estado allí. Incluso en ambos lados. Ruby suspiró y se quedó mirando sus manos entrelazadas por un largo momento antes de mirar tímidamente a Yang. Entonces, simplemente llamo a su puerta y lo invito al baile. Sí. Eso es todo lo que hay que hacer. Ruby se quedó en silencio por un momento más. Le preguntaré después de su pelea con Pirra. No querría distraerlo ni nada. Es justo y bueno para ti, hermana. No importa lo que diga, todo estará bien. Ciertamente lo espero. Trase, adelante, murmuró Shirou mientras repasaba todo por última vez, el sol poniéndose lentamente bañando el área en sombra. Las clases habían terminado hacía una hora y ahora, junto con los equipos Ruby y JNPR, estaba a medio kilómetro de la escuela en el claro donde había estado entrenando por las noches. A unos 10 metros de él, Pirra también estaba revisando por última vez su equipo mientras los demás estaban cerca del borde del claro, esperando con anticipación lo que seguramente sería el enfrentamiento del siglo. Entonces, vamos a usar las reglas estándar de duelo. Shirou gritó cuando terminó de apretar las correas de su brazalete. Pirra tarareó un poco antes de responder. ¿Qué tal si vamos hasta que Aura se rompa?
De esa manera podemos hacer todo lo posible con nuestros Sulsurges. Arriesgado, pero lo aceptaré. Ruby, ¿te importaría llamar a la salida? Ningún problema, dijo alegremente la chica de ojos plateados mientras daba unos pasos hacia adelante. ¿Luchadores listos? Shirou trazó a Kansou y Bakuya mientras que Pirra dibujó a Milo y a Koubo, una combinación de espada barra jabalina barra rifle y un escudo, respectivamente. ¿No estás usando tu espada de arco? Pirra preguntó mientras se deslizaba en una postura defensiva. Si no hago todo lo posible desde el principio, perderé sin lugar a dudas, respondió Shirou mientras hacía lo mismo. ¿Listo? Ruby levantó su mano izquierda en el aire mientras Shirou y Pirra se tensaban antes de bajarla mientras gritaban vamos. A/N. Juega de Steins of Time de Metal Gear Rising. Revengeance, en el instante en que se registró la señal de inicio, Shirou y Pirra se dispararon el uno hacia el otro, la velocidad de sus lanzamientos levantó la fina capa de nieve que cubría el suelo. Chocaron en el centro, las espadas de Shirou fueron detenidas por el escudo de Pirra, antes de lanzarse a una danza de espadas y metal con una velocidad, precisión y poder que excedía con creces su demostración ese mismo día. Sus armas eran poco más que borrones mientras cambiaban entre ceder terreno y tomarlo con tanta frecuencia que la línea entre ofensiva y defensiva se desdibujó hasta un punto de casi inexistencia. Shirou se agachó bajo uno de los golpes de Pirra y giró a su alrededor para golpearla en la espalda con Bakuya solo para que Pirra cambiara a Milo a su forma de jabalina y detuviera el golpe. Ella se separó y giró para mirarlo, disparando algunas rondas que Shirou detuvo, antes de levantar su escudo para bloquear su carga. Shirou hizo a un lado su escudo, sorprendiendo a Pirra ya que no se había comprometido completamente con la carga, y atacó a Kansou. Al darse cuenta de que no tenía tiempo para esquivar o bloquear por completo, Pirra extendió la mano con su semblanza mientras se inclinaba hacia atrás y observaba cómo la espada de Shirou era forzada hacia atrás, su punta fantasmal sobre su piel. Shirou se sorprendió por solo un instante, pero fue suficiente para que Pirra contraatacara. Golpeó el borde de su escudo contra su clavícula antes de golpearlo en el costado con su espada y seguir con una patada ascendente que lo alcanzó debajo de la barbilla y lo hizo tambalearse hacia atrás. Cambió a Milo a su forma de jabalina y la arrojó al centro de su pecho. Cuando él se tambaleó más hacia atrás, ella llamó su arma a su mano mientras se lanzaba hacia adelante en un golpe giratorio que Shirou apenas logró bloquear con una cruceta. Después de recuperarse, Shirou introdujo cuidadosamente prana en sus armas, alterando ligeramente su naturaleza, mientras empujaba la jabalina de Pirra hacia arriba y sobre sí mismo con Kansou mientras atacaba a Bakuya. Pirra atrapó el ataque con su escudo solo para casi perder el equilibrio cuando recibió una patada en el costado de la rodilla sobre la que tenía la mayor parte de su peso. Shirou cambió a Kansou a un agarre inverso y empujó completamente a Milo antes de cortar el torso expuesto de Pirra. Incapaz de esquivar, Pirra extendió la mano con su semblanza una vez más, pero palideció cuando no pudo agarrarla. Kansou desgarró el torso de Pirra, la hoja negra se deslizó de su aura, antes de que Shirou pasara a un golpe de codo que la golpeó en el plexo solar. Aturdida como estaba indefensa cuando Shirou soltó un combo vicioso, sin darle ni un momento para recuperar sus sentidos. Como no se da por vencida tan fácilmente, Pirra dejó que su cuerpo se aflojara y cayó al suelo antes de hacer la transición a una voltereta hacia atrás y una voltereta que le dio el respiro que necesitaba. Cuando chocaron de nuevo, Pirra fue mucho más cautelosa que antes. No sabía cómo, pero Shirou de alguna manera había eliminado las propiedades magnéticas de sus espadas. Sin esa ventaja, encontró imposibles la mayoría de sus estrategias habituales, pero eso solo hizo que una sonrisa se abriera paso en su rostro. Ella había estado en muchas batallas antes contra muchos oponentes, varios de los cuales habían estado fuera de su alcance, pero esta batalla era diferente a todos los demás. Esta batalla fue divertida. Shirou se tambaleó desde donde Pirra lo había derribado y rápidamente convirtió el tambaleo en una voltereta para evitar el corte horizontal esperado solo para ser tomado por sorpresa cuando Pirra lo atrapó saliendo de la voltereta con un golpe superior, el borde de su escudo lo atrapó debajo de la espada.
mentón y haciendo castañetear sus dientes cuando su cabeza se echó hacia atrás. Trató de retroceder para recuperarse, pero casi perdió el equilibrio cuando Pirra lo golpeó con un escudo. La siguiente patada giratoria con el talón fue lanzada con suficiente fuerza para romper por completo su tenue conexión con el suelo y lo envió a toda velocidad hacia el bosque. Se las arregló para recuperarse antes de estrellarse contra cualquier árbol y agarró una rama grande con sus espadas, usando el apalancamiento para balancearse y lanzarse al dosel. Justo cuando Shiro aterrizó en una rama lo suficientemente grande como para soportar su peso, se escuchó el sonido de un disparo una fracción de segundo antes de que la jabalina de Pirra atravesara la rama en la que estaba parado y lo hiciera caer al suelo. Dio un respingo tan pronto como pudo y giró justo a tiempo para detener a Milo en su viaje de regreso a su dueño. Giró de nuevo, con las espadas listas para bloquear el ataque de Pirra, pero se sorprendió cuando ella se detuvo justo antes de él y, en cambio, saltó sobre él, usando un árbol cercano como trampolín para lanzarse hacia él con un devastador golpe con su espada. Shiro levantó sus propias espadas en una cruz justo a tiempo para bloquear el ataque, pero aún así se estremeció cuando la onda de choque atravesó su cuerpo, la nieve a su alrededor se envió al aire como una verdadera ventisca. Los dos luchadores mantuvieron el punto muerto por un segundo, mirándose a los ojos con una mezcla de emoción y alegría mientras intentaban leerse el uno al otro. Shiro puso fin al estancamiento cuando descruzó sus espadas, empujándolas de Pirra hacia arriba y lejos, solo para dar una voltereta hacia atrás cuando Pirra aprovechó el momento para atacar con una patada giratoria. Shiro aterrizó primero, así que aprovechó su ventaja lanzándose hacia adelante con un corte giratorio propio usando ambas espadas, pero Pirra logró escapar en el último segundo. El viento generado por el columpio cortó un trozo del árbol detrás de ella y soplando la nieve que había sido enviada al aire por su ataque. Mientras Shiro se recuperaba de su golpe, Pirra envió a Milo a tomar un trozo más pequeño de la parte posterior del árbol que Shiro había dañado antes de lanzarlo con una patada giratoria que lo hizo caer hacia él. Por su parte, Shiro bajó sus espadas a los lados opuestos, con los brazos cruzados frente a él, y esperó 3 latidos de corazón mientras el árbol caía antes de arremeter con una andanada de cortes rápidos como el rayo que redujeron la parte del árbol que lo han hecho añicos. Luego saltó hacia la aturdida Pirra y la recibió en el aire con un corte cruzado. Mientras Pirra logró bloquearlo con su escudo, el impulso los envió más adentro del bosque. Antes de tocar el suelo, juntaron sus pies con los del otro antes de impulsarse. Casi al unísono, cuando Shiro se tomó un momento para recuperar el aliento y analizar a su oponente, no pudo evitar maravillarse con la sensación que brotaba de su pecho. Había peleado con muchas personas en su vida, pero esas peleas siempre habían sido unilaterales. Kiritsugu, Taiga y Saber habían estado muy por encima de él en términos de habilidad, incluso cuando la maldición de Kiritsugu lo dejó físicamente débil, y su puñado de peleas contra otros Servants no habían sido tanto peleas por ganar, sino simplemente una lucha por sobrevivir. Incluso su derrota de Saber al final no había sido una pelea real, sino más bien un suicidio asistido. El puñado de clases de artes marciales que había tomado habían estado en el lado opuesto del espectro con él, por lo general, superando con creces a sus compatriotas, incluso sin usar hechicería. Desde que llegó a Remnant, la historia había sido la misma. Las fuerzas de Green nunca habían sido realmente un desafío individualmente, ya que era su número lo que las hacía peligrosas y el puñado de humanos, o Soulkin, supuso, a los que se había enfrentado lo habían superado con creces, como Crow, o eran personas a las que él podría derrotar sin demasiados problemas, como en Ruby y su equipo. Incluso con el ejemplo de Roman y Neo en los muelles, Roman solo era rival para él cuando se estaba conteniendo y Roman y Neo juntos solo demostraron ser problemáticos debido a la apariencia de Neo. Pero esta pelea con Pirra, esto fue diferente. Esto fue divertido por primera vez en su vida. Shiro se estaba divirtiendo peleando con alguien. En realidad estaba disfrutando enfrentándose a ella y tratando de vencerla. Estaban tan igualados que casi daba miedo y no había absolutamente nada en juego. Ninguna guerra de leyendas revividas que se avecinaba en el fondo para la que tenía que prepararse.
No estaba tratando de alcanzar o defender ningún ideal roto. No había angustia que hiciera que cada movimiento de su espada se sintiera como si estuviera cortando su propia alma o rabia que ardía tan ardientemente que amenazaba con consumirlo. Solo estaban él y ella y esta pelea y era tan liberador que, si se detuviera a pensar en ello, lo asustaría. Quizá por primera vez en su vida, aunque el momento fue breve, estaba libre. Tales pensamientos fueron rápidamente dejados de lado cuando Pirra lo atacó una vez más. Sacó su espada hacia atrás para cortarlo, pero la soltó para atacar con un gancho de derecha en su lugar. Shirou estuvo a punto de abandonar su intento de bloquear el corte, pero se vio obligado a fortalecer su guardia mientras la espada continuaba sin cesar. Con su brazo izquierdo atado, despidió a Bakuya para agarrar la muñeca de Pirra, pero esa acción se detuvo cuando Pirra golpeó el antebrazo con el borde de su escudo. Incapaz de detener el ataque o esquivarlo, Shirou rodó con el puñetazo y se dio la vuelta solo para ponerse a la defensiva con los ojos muy abiertos cuando la espada de Pirra atacó aparentemente con su propio poder, claramente siendo un títere de Pirra's semblance. Por supuesto, el hecho de que Pirra estuviera dispuesta a atacar no significaba que no pudiera atacarse a sí misma, por lo que Shirou estaba atrapado tratando de protegerse contra hasta 3 ataques a la vez. Contra tales probabilidades, no tuvo más remedio que usar el estilo de apertura falso de Archer para controlar el flujo de los ataques de Pirra, acercando la batalla a estar nuevamente bajo su control. Entonces Pirra desprendió su escudo y las cosas se volvieron realmente locas. Desesperado, Shirou saltó hacia atrás y arrojó a Kansou hacia ella mientras ella enviaba su escudo hacia él. La espada y el escudo se cruzaron, separándolos apenas por un cabello, antes de continuar hacia sus objetivos. Pirra agarró a Kansou por la empuñadura con un giro mientras llamaba a Milo mientras Shirou se inclinaba hacia atrás por la cintura. Cuando el escudo pasó sobre él, introdujo prana en el brazalete de su brazo izquierdo y le dio propiedades magnéticas antes de levantarlo y sonreír cuando el escudo se aferró a él. Si bien ninguno de ellos había peleado así antes, el talento innato de Pirra le permitió adaptarse rápidamente, mientras que Shirou cambió a Bakuya por una espada larga utilizada por un héroe sin nombre para obtener rápidamente el conocimiento de cómo pelear con un escudo. Como tal, cuando chocaron de nuevo, era casi como si hubieran practicado con las armas toda su vida. Shirou usó a Koudo para parar el corte de Pirra con Kansou antes de empujar con su espada larga. Pirra intervino en el ataque y lo apartó con Milo antes de golpear a Shirou en el puente de la nariz con un cabezazo. Shirou se tambaleó hacia atrás y se vio obligado a ponerse a la defensiva cuando Pirra soltó un combo que fluyó a su alrededor como el agua y prácticamente bailó, acercándose a él desde todos los ángulos. Incapaz de obtener una buena apertura, Shirou despidió a Kansou al mismo tiempo que Pirra extendió la mano con su semblanza para arrancar a Koudo del brazo de Shirou y arrojarlo a la nieve. Con ambos luchadores reducidos a una sola arma, el campo de juego se igualó un poco, pero Shirou todavía estaba en desventaja ya que la persona de la que estaba sacando no era tan hábil para pelear solo con una espada y sus propias habilidades eran insuficientes para lidiar con alguien de Pirra. Habilidad. Justo cuando Shirou comenzaba a buscar una manera de desconectarse para tener tiempo de proyectar a Kansou y Bakuya nuevamente, Pirra lo sorprendió al retroceder ella misma. Solo tuvo la mitad de un latido del corazón para sorprenderse antes de que de repente se encontrara arrojado en el aire por Koudo, en el que, sin saberlo, había estado parado ya que había estado oculto por la nieve. Antes de que pudiera recuperar sus sentidos, encontró que su movimiento se detuvo y tuvo el tiempo suficiente para mirar a la sonriente Pirra, que tenía su mano extendida hacia él, antes de que ella tirara de su brazo hacia atrás y lo empujara hacia adelante, enviándolo volando a través del bosque. Shirou aterrizó pesadamente en el claro y gimió mientras se levantaba, descartaba la espada larga y sacaba a Kansou y Bakuya una vez más. Pirra venía hacia él otra vez, con un poco más de cautela esta vez, por lo que decidió mostrarle algunos trucos propios. Alimentando prana en las partes metálicas de su armadura para alterarlas, Shirou esperó y niveló su respiración mientras esperaba el momento adecuado. Cuando Pirra estaba a la distancia perfecta, Shirou arrojó a Kansou y Bakuya hacia ella antes de moverse en el sentido de las agujas del reloj.
En el momento en que Pirra desvió el ataque y las armas quedaron fuera de su vista, Shirou proyectó otro par y también se las arrojó. Pirra se vio obligada a detenerse y concentrarse en defenderse de la avalancha de armas arrojadas mientras Shirou la rodeaba lentamente. Después de que se lanzó el sexto juego y el círculo estaba casi completo, Shirou cargó hacia adelante con un séptimo juego y saltó en el aire. Si bien su ataque de zambullida fue predeciblemente bloqueado, él todavía sonrió con suficiencia incluso cuando los ojos de Pirra se abrieron cuando notó los 6 juegos de cuchillas cazadas que se precipitaban hacia ella desde todos los ángulos. Sus ojos se abrieron aún más cuando intentó y no pudo controlar a Shirou con su apariencia, pero logró recuperarse a tiempo para alejarlo físicamente. Si bien su intento de defenderse del ataque fue admirable, Shirou los había arrojado a cada uno de ellos con el poder suficiente para que la golpearan todos a la vez. Con tantos ataques provenientes de tantas direcciones casi simultáneamente, no tuvo más remedio que tomar la mayoría de los ataques de frente. Shirou respiró hondo varias veces, sintiéndose un poco mareado después de gastar tanto prana tan rápidamente, y rápidamente tomó una postura defensiva cuando Pirra se levantó, esta vez envuelta en una aura roja metálica. Milo y Akouo comenzaron a flotar cuando Milo, en su forma de jabalina, se deslizó en una ranura en el centro de Akouo. Movimiento final, gritó Pirra mientras echaba su brazo derecho hacia atrás y el combo de espada y escudo comenzó a girar rápidamente. Drill Breaker. Pirra se lanzó hacia adelante a gran velocidad, con el brazo derecho extendido sin que sus pies tocaran el suelo. Actuando rápidamente, Shirou giró y arrojó a Kansou detrás de él mientras empujaba a Bakuya contra el suelo antes de proyectar un nuevo par, vertiendo prana en ellos hasta que se rompieron y se alargaron hasta que tomaron la apariencia de alas de ángel. Shirou cruzó las formas overhead de Kansou y Bakuya frente a él justo a tiempo para bloquear el surge de Pirra. Las chispas llovieron del punto donde las armas se encontraron y Shirou gruñó cuando sintió que comenzaba a deslizarse hacia atrás. Con un rugido de esfuerzo y otro empujón de su mano, Pirra empujó hacia adelante con mayor fuerza y fue recompensada cuando Kansou y Bakuya se hicieron añicos y Shirou y la nieve a su alrededor salieron volando por el aire por el ataque. Pirra se deslizó hasta detenerse y separó sus armas, respirando pesadamente mientras las devolvía a sus manos. Se dio la vuelta cuando Shirou chocó fuertemente contra el suelo y observó con satisfacción como una ola plateada pasaba sobre su cuerpo. Estaba a punto de decir algo cuando se dio cuenta de dónde Bakuya estaba incrustado en el suelo. Sin embargo, su confusión rápidamente dio paso a la sorpresa cuando escuchó un zumbido acercándose. Tan cansada como estaba, ni siquiera tuvo tiempo suficiente para darse la vuelta antes de que chocara contra su espalda, derribándola incluso cuando una ola de rojo metálico pasó sobre ella. /N. Fin de la canción. Eso fue tan impresionante. Ruby Rose gritó unos minutos después una vez que ambos luchadores habían descansado un poco. Los dos equipos más Shiro estaban actualmente acurrucados cerca del borde del claro, los dos luchadores sentados descansando contra un árbol. No sabía que ustedes podían moverse así y estaban tan desparramados tan rápido que casi no podía seguirles el ritmo. Fue impresionante, dijo Ren mientras le entregaba a Pirra una botella de agua que ella tomó con tanta gracia como pudo reunir, lo que quiere decir que no mucho. Black le entregó uno a Shirou, quien lo aceptó con un movimiento de cabeza. Tan genial como fue todo eso, y, créanme, fue realmente genial. Todavía hay un problema menor. No tenemos idea de quién ganó. No pude ver el final allí debido a toda esa nieve, dijo Yan. Caminó hacia el frente del grupo. Shirou hizo una mueca alrededor de su botella de agua antes de tragar y hablar. Mi aura se rompió primero, por lo que Pirra es la ganadora. Ruby prácticamente se desinfló mientras Black hacía una mueca. Mientras tanto, Yang parecía particularmente engreído y se regodeaba, pero se detuvo cuando Pirra habló. Eso puede ser cierto, pero el ataque que lanzaste antes de que mi surge rompiera mi aura justo después. Dado que tu ataque ocurrió antes de que tu aura se rompiera, yo creo que todavía cuenta. Yo diría que esto fue un empate. Shirou tarareó. Tal vez, pero los términos acordados fueron para el primer descanso de aura. Eso significa que pierdo.
Tal vez, pero me sentiría mal por aceptar una victoria como esa. Estuvo demasiado cerca para llamar a una victoria definitiva y, si hubiéramos estado usando nuestros monitores ahora para determinar oficialmente el resultado, los cambios estarían tan juntos que ocurriría en la pantalla al mismo tiempo. Por lo tanto, el fallo oficial sería un empate. Shiro hizo una mueca. Se sentía un poco como aceptar una limosna, pero no podía negar la lógica de su declaración. Está bien, entonces. Supongo que podemos llamarlo empate. Bueno, eso es genial, dijo Yang con un carraspeo mientras cruzaba los brazos debajo de los pechos, pero ¿qué pasa con nuestras apuestas? Si es un empate, entonces nadie ganó. Supongo que tendremos que cancelar las apuestas, dijo Blake, tratando de ocultar su alegría por no haber perdido el derecho de retención de 50. Oh, no lo creo, dijo Nora mientras colocaba su puño en sus caderas, luciendo por todos lados como un gato que recibió la crema. Weiss, si revisas la hoja, creo que encontrarás que hubo alguien que apostó por este resultado. Weiss parpadeó varias veces antes de sacar su pergamino y abrir el documento que tenía las apuestas de todos. ¿Estás bromeando?, gritó una vez que los leyó. Ruby y Jaune miraron por encima de los hombros de la heredera y tuvieron la misma reacción. Así es. Paga. Soy la reina de este castillo y es el día de los impuestos, bebé. Muchas quejas y casi 300 gravámenes más tarde, Shiro todavía no podía evitar sentir que esto había sido un error. Oh, Shiro suspiró mientras se dirigía al techo de su edificio de dormitorios. Fue unas horas después de su duelo con Pirra y el otro pelirrojo le había enviado un mensaje pidiéndole hablar con él en privado. Era una petición muy inusual y no tenía idea de lo que ella quería hablar, pero lo hizo sentir un poco más que aprensivo. Al llegar al techo, Shiro abrió la puerta y entrecerró los ojos cuando el viento entró. Empujando hacia adelante, vio a Pirra de pie cerca del borde, mirando el resto de los terrenos, con las manos cruzadas frente a su cintura y su habitual cola de caballo ondeando en el aire. Viento. Bañada como estaba a la luz de la luna y con sus rasgos suavizados por el uniforme escolar que vestía, Shiro tuvo que admitir que era bastante hermosa. No era de extrañar que tantos chicos la buscaran y, por un breve momento, Shiro sintió que se le contraía la garganta cuando otro ídolo de la escuela tomó el lugar de Pirra, con cabello largo y negro atado en dos coletas. Shiro negó con la cabeza y tragó saliva varias veces para aclararse la garganta antes de decir, Pirra. Pirra se dio la vuelta con una pequeña sonrisa, pero Shiro se dio cuenta de que había estado pensando mucho en algo. Hola, Shiro. Me alegro de que hayas podido venir. Perdón por preguntarte tan tarde, pero esto me mantendría despierto toda la noche y ahora parecía el mejor momento para hablar de eso. Está bien, dijo Shiro mientras se acercaba, normalmente no estoy dormido durante una hora más o menos de todos modos. ¿Qué tienes en mente? Bueno, se trata de nuestra pelea de hoy y de lo que hiciste. Lo que hice. Shiro preguntó mientras trataba de no dejar que su pulso se disparara repentinamente. Sí. Sé que eres bastante reservado, por eso decidí hablar contigo en la noche. Me di cuenta de que sucedieron varias cosas que parecían extrañas y no se alineaban con lo que dijiste que es tu semblanza. No solo tus espadas y la armadura pierde repentinamente sus propiedades magnéticas, conectaste mi escudo a tu brazalete a través del magnetismo. Podía sentir su fuerza tratando de contrarrestar la mía. Luego llegó el final de la pelea. A pesar de que tu aura se rompió, tus espadas persistieron. Desde semblances requiere que se use nuestra aura, cualquier cosa creada por su semblanza debería haber desaparecido una vez que su aura se agotó. Shiro maldijo por lo bajo mientras se pellizcaba el puente de la nariz y cerraba los ojos con fuerza. Había estado tan absorto en la pelea que había dejado ver demasiado de su mano. Si bien lo primero fue fácil de explicar y tal vez podría eludir lo segundo, ese último elemento violó por completo las reglas de cómo funcionan las apariencias y no es como si tuviera polvo para tratar de usar como excusa. No es que dicha excusa hubiera funcionado en primer lugar. Oh, no, está bien. Pirra dijo rápidamente mientras extendía las manos en un gesto apaciguador. No tienes que decírmelo si no quieres.
Solo tenía curiosidad, eso es todo. No, lo descubriste y es mi culpa por no ser más cuidadoso. Mereces saberlo. Solo dame un momento. Rastrea, adelante. Sin molestarse en ocultar nada, Shirou proyectó un trozo de tiza blanca antes de agacharse y dibujar en el techo, Pira observando los procedimientos en silencio interesado. Cuando Shirou terminó de dibujar una serie de runas y formas interconectadas dentro de un círculo, murmuró un encantamiento, un pulso débil de energía mágica que solo él notó que se extendía por el techo. Está bien, podemos hablar libremente ahora. ¿Qué fue eso? Pira preguntó casi de inmediato, con los ojos muy abiertos y brillantes de curiosidad. Es un círculo de hechizos. El hechizo que acabo de lanzar es un campo delimitado de 2 capas. La primera capa es un hechizo de alarma simple. Si alguien toca esa puerta, seré alertado en silencio. La segunda es un hechizo de supresión de ruido débil. Mientras mantengamos nuestras voces a un nivel normal, nadie podrá escucharnos. Pira dio medio paso hacia atrás cuando sus ojos se abrieron aún más. ¿Quieres decirme que, así es? Pira, soy un mago.